Bienvenidos a este curso. Continuamos con el tema de la salvación. Anteriormente, en los anteriores capítulos, hemos visto cómo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ha resuelto el problema del pecado. Dios mismo, en su eterna soberanía, ha permitido que el hombre pueda obtener la salvación a través de Cristo Jesús. Pero ahora vamos a estudiar quién es Jesús, quién es Cristo, aquella persona que ha llegado a la tierra y ha sido crucificado, llevando el pecado de toda la humanidad. ¿Por qué ha tenido que ser Él? ¿Quién es este Jesús? ¿Acaso no podía ser otra persona que diese también, que dijese, yo también puedo ir a la cruz, ¿ya? Y en mi intención, también ser crucificado para salvar a la humanidad. ¿Por qué tuvo que ser Jesús y no otra persona? Otra persona. Vamos a estudiar el por qué. Ahora es un tiempo donde vamos a ver quién es Jesús, vamos a ver quién es Cristo, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, desde los propósitos eternos de Dios. ¿Ok? Para entender un poco más respecto a esta lección que vamos a ver de quién es Jesús, quién es Cristo, respecto a la salvación, escuchemos a un pastor de gran bendición que ha sido para mi vida y va a ser para la tuya. Vamos a escuchar este pequeño extracto de esta enseñanza que nos tiene preparado el pastor Sujel Michelin. Sí, que muchas personas pueden estar oyendo, bueno, Jesús se identificó con el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, pero ¿qué significa la palabra Mesías? La palabra Mesías significa ungido, es una palabra hebrea, y el equivalente griego de la palabra Mesías es Cristo. O sea que la palabra Mesías en hebreo, Cristo en griego y ungido en español son palabras sinónimas, son palabras equivalentes. ¿Qué era un ungido en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, se ungían a los profetas y se ungían a los sacerdotes. Y es interesante hacer la aclaración de que estaba prohibido que una sola persona tuviera esos tres oficios a la vez. O sea, un rey no podía ser sacerdote. Podía ser profeta, pero no sacerdote. Un sacerdote no podía ser rey. En el caso del Señor Jesucristo, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el último profeta de Dios, el que trae la última revelación de Dios. Y Él es el sacerdote que muere en una cruz, que presenta el sacrificio por nuestros pecados, como hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y que a su vez es el sacrificio presentado. E intercede, sí. Exactamente. Entonces, Él es el ungido por excelencia, esa es la idea. Y fíjate que cuando Pedro le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ustedes. Y Cristo ya hace una pregunta más particular a los apóstoles. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no le dice, no, espérate, Pedro, te fuiste demasiado lejos. No, él le dice, bienaventurado eres, Simón. Eso que tú crees de mí no te lo reveló carne ni sangre. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, tú tienes razón, Pedro. Yo soy el ungido. Yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías. Yo soy ese gran rey, ese gran profeta, ese gran sacerdote que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y otra vez tenemos que lanzar un reto a las personas que nos están mirando. O tú crees eso y actúas en consecuencia, o tú tienes que rechazar a Cristo con toda la fuerza de tu corazón. Aquí no hay término medio. No se puede pensar en Jesús simplemente como un gran hombre, como un hombre extraordinario, y no aceptarlo al mismo tiempo como Dios, como Rey, como Señor. No se puede. ¿Cuáles son las... A través de la explicación del pastor Sujel Michelin, vemos que Jesús se ha presentado de tal manera que es denominado el Mesías. Dice, yo soy el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? El Mesías es aquel que ha sido elegido por Dios mismo. Ha sido elegido por Dios mismo. Mesías significa el elegido, el ungido. ¿Ya? ¿Quién es el Mesías? Mesías es el Cristo. Así se presenta Jesús. ¿Quién es él? Salvador. Salvador. Con la breve explicación que hemos escuchado del pastor Sujel Michelin, vamos a entender un poquito más acerca de quién es Jesús, quién es el Cristo, quién es el Mesías, quién es nuestro Salvador. Y vemos, Cristo
es el centro del cristianismo. La cristiandad en sí está basada en Cristo Jesús, en quién es, en lo que hizo, en lo que es. Su identidad y naturaleza han sido objeto de debate y reflexión durante muchos y muchos siglos. A nosotros, a modo de paréntesis, te digo, tenemos un estudio ahí en logossb.com, tenemos un estudio de la parte de la historia del cristianismo, historia de la iglesia. Puedes ir y puedes entender un poquito más respecto a la historia de la iglesia. Entonces, continuamos. Su identidad y naturaleza han sido objeto de debate y reflexión durante varios siglos, hasta nuestra actualidad. Es por tal motivo que veremos y conoceremos a Dios mismo en su Hijo, quien es Dios. Continuamos. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Jesús pregunta a sus oyentes, ¿qué pensáis del Cristo? Eso es lo que pregunta Jesús en la Biblia, ¿no? Aproximadamente en el 30 a 33 después de Cristo. Y nosotros entendemos en nuestra actualidad que Jesús es Dios. Continuamos con esta parte tan importante de la deidad de Cristo. A partir de este tiempo vamos a ver los títulos divinos, los atributos divinos y las acciones divinas asignadas que han hecho Cristo Jesús aquí en la tierra, el cual le dan y le hacen ver que Cristo Jesús era Dios. Veamos con los títulos divinos. Cristo Jesús, estamos en el punto número 1, dice, Cristo Jesús es llamado nuestro gran Dios y Salvador. Veamos lo que dice en Tito capítulo 2, versículo 13. En una carta pastoral escrita por Pablo dice de la siguiente manera, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Qué hermoso lo describe acá a Jesús el apóstol Pablo. Dice que Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Él es Jesús, es nuestro gran Dios, porque Jesús es Dios. Veamos, la plenitud de la deidad mora en Él. La plenitud total de la deidad mora en Él, no parte de la deidad. No dice así, la plenitud total de la deidad mora en Él. ¿Qué dice Colosenses 1:19? Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. ¿Qué dice en Colosenses 2:9? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Veamos esta parte. Vamos a explicarlo en un gráfico. Estoy haciendo una representación de la Trinidad. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. El Hijo es la segunda persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la segunda persona de la Trinidad. El Hijo es Jesús. Aquel que ha muerto en la cruz. ¿Qué dice? Continuemos esta parte. Él lleva los títulos y nombres dados a Yahweh en el Antiguo Testamento. Veamos esta parte. O sea, tiene los títulos y nombres asignados a Yahweh. Porque es Dios. Vamos a comparar Isaías 44:6 con Apocalipsis 1:17. Ahí donde estamos, en la parte inferior, tienes ahí la Biblia y dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero,
y fuera de mí no hay Dios. Es lo que dice Jehová en la escritura de Isaías. ¿Qué dice en Apocalipsis 1:17? Y dice, cuando lo vi, cuenta Juan, el apóstol, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Ambos hacen la misma asignación, tanto el Padre como el Hijo, porque Jesús es Dios. Jesús es el Hijo. Y es atribuido este nombre, estos atributos a Él. Estos nombres. ¡Qué bendición! Continuamos. Es presentado como el objeto de adoración. En la Biblia claramente dice que no debemos idolatrar, no debemos adorar a ningún ídolo, estatua o lo que fuese hecho con las manos de hombres. Solo a Dios debemos adorar. Solo a Dios debemos exaltar. Nuestra alabanza está dirigida siempre a Dios. Solo a Dios. Solo a Dios. Solo a Dios debe estar dirigida nuestra alabanza. Solo a Dios debe estar dirigida nuestra adoración y alabanza. Y solo a Él podemos orar. Veamos lo que dice en esta parte. Es presentado como objeto de adoración. Hebreos 1:6. ¿Qué dice? De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. ¡Qué bendición! Porque Él es digno de suprema alabanza, porque Jesús es Dios. A Él podemos orar directamente. Un hecho sorprendente y bien narrado en la Biblia podemos encontrar en este capítulo. En este capítulo, del capítulo 7, del 59 y 60, habla de Esteban y dice, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Veamos qué dice en 1 Corintios 16:22. Dice así, si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Maranatha. ¿Qué significa Maranatha? Cristo viene. Estamos esperando como hijos de Dios la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que viene por su iglesia. ¿Qué dice en 2 Corintios 12:8? Dice, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Pablo ora directamente a Jesús. ¿Podemos hacer eso? Claro que sí, porque Jesús es Dios. En nuestras oraciones podemos dirigirnos a Él. En esa plenitud sabiendo que Jesús, nuestro Señor, es Dios. Cuando tú haces tus oraciones, querido hermano, cuando tú haces tus oraciones, estás ahí sentadito, inclinado, estás orando, te diriges en oración al Padre, estás ahí. En esa oración te puedes dirigir a Dios, porque Dios es digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Y puedes orar directamente a Él, porque Jesús es Dios. ¡Qué bendición! Estos son los títulos divinos asignados a Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Continuemos con los atributos divinos. Dice, posee omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia y es inmutable. Jesús posee estos atributos que solo Dios puede poseer. Veamos esta parte de la omnipresencia.
Dice en Hebreos 1:3. Vámonos a Hebreos 1:3 y dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene, escuchen, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra, la majestad en las alturas. Veamos qué dice en Efesios 4:10. Dice, el que descendió, está hablando de Jesús, es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. La omnipresencia, ¿qué quiere decir? A ver, vamos a explicar esta parte. En esta omnisciencia podemos ver Jesús está en todo lugar. Un atributo que solo Dios puede poseer, porque Jesús es Dios. Veamos con respecto a la omnisciencia. ¿A qué se referencia la omnisciencia? Un atributo que solo Dios puede poseer. Veamos, Apocalipsis 2:23. ¿Qué dice? Habla Jesús. El apóstol Juan, el último apóstol, hace referencia en este capítulo de la siguiente manera. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. ¿A qué hace referencia con la omnisciencia? A que Jesús lo sabe todo. Todo lo sabe. Él escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Acaso podemos ocultar algo de Él? ¿Acaso nosotros podemos ocultar hasta el más pequeño detalle de nuestras intenciones? Porque lo sabe todo. Y un atributo que solamente Dios lo puede poseer. Veamos con la parte de la omnipotencia. Él lo puede todo. Veamos Mateo 28:18, dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús ha sido copartícipe en el principio, ya en la creación, y Él lo puede todo. Entonces, con su omnipotencia podemos ver que Jesús lo puede todo. Jesús lo puede todo. Y otro atributo más, vemos la inmutabilidad. ¿A qué se referencia la inmutabilidad? Veamos Hebreos 13:8, ¿qué dice? Jesucristo, nuestro Señor Jesús, es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no cambia. Hace referencia que Jesús no cambia, porque es el mismo. Nosotros no podemos ponerle en un ámbito de tiempo, en un ámbito de espacio a Jesús. No, 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 no. No cabe en ese sentido, ni siquiera en dimensiones. No hay física que pueda estudiar este aspecto de la inmutabilidad de Dios, porque ni siquiera nuestras mentes pueden comprender este concepto adecuadamente. Jesús no cambia. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de mañana, por los siglos de los siglos. Jesús es Dios. Ahora veamos las acciones divinas, que solo Dios puede hacer, pero Jesús también lo hizo acá en la tierra. Veamos, hace cosas que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, crea el universo. Veamos que Jesús, el Hijo, ha sido parte en la creación del universo. Vamos a estudiar Juan 1:3. Sin embargo, veamos desde Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Ok? En la parte inferior, vámonos a Juan. Ahí está el Evangelio de Juan,
capítulo 1, versículo 1 hasta el 3, vamos a ver, ¿ok? ¿Qué dice? En la Reina Valera 1960 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué gran revelación. Y cuando está hablando del Verbo, está hablando del Logos. Del Logos. ¿Y qué es este Logos? Es la palabra. Es la palabra. El Logos. Juan empleó esta frase desde el principio para referirse al punto de partida del ministerio de Jesús y su predicación del Evangelio. Esta frase establece un paralelo con Génesis 1:1, mis queridos hermanos, que utiliza la misma frase. Juan utilizó esas palabras en un sentido absoluto para hacer referencia al universo material de tiempo y espacio. Y cuando dice era, no, era, ese tiempo, era, estamos hablando de el Verbo. El Verbo resalta la existencia eterna del Verbo, es decir, Jesucristo. Antes que existiera el universo, la segunda persona de la Trinidad siempre existió o siempre fue. Estas palabras se utilizan en contraste con la expresión fue hecho, que apunta hacia un comienzo definido en el tiempo. Debido que el tema de Juan es Jesucristo como Dios eterno, en realidad a Jesús en este evangelio lo muestra como Dios, como el Mesías, y lo muestra como la segunda persona de la Trinidad. Él no incluyó una genealogía como hemos visto en Mateo, por ejemplo. No hay una genealogía establecida en Mateo. O Lucas. Aunque en términos de su humanidad, Jesús contaba con una genealogía humana, ciertamente. Pero en términos de su deidad, Él no tuvo esa genealogía en absoluto. ¿Por qué? Porque Él es el Verbo. Él es el Logos. Él es el principio, Él es la palabra. Juan prestó el uso del término verbo, no solo del vocabulario del Antiguo Testamento, sino también de la filosofía griega, en la que este término era en esencia impersonal y aludía al principio racional de toda razón divina, es decir, de la mente o incluso de la sabiduría, porque Él es el Verbo. Él ha sido parte de la creación del universo, porque Jesús es el Hijo. Jesús es el Hijo. Jesús es el Hijo. Es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es el Verbo. Vamos a escribir acá. Es el Verbo. Es el Logos. Es la palabra. Es el principio de todo. Y Él estuvo acá, mis queridos hermanos, hace más de 2000 años. Qué gran bendición, queridos hermanos. A Él tú le adoras, a Él tú le sirves. Veamos una acción divina que solo Dios puede hacerlo. Dice, Jesús se atribuye algo que puede perdonar pecados, cosa que solo Dios puede hacerlo. Veamos qué dice en Marcos 2, 5, 10. Vamos a Marcos y vamos a estudiar esta parte que dice: viendo Jesús la fe de ellos, dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿A quién decía esto? Al paralítico. Sin embargo, allí estaban sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: vean, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La pregunta de los escribas en sus corazones. ¿Qué tiene? ¿Cómo puede perdonar pecados? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué piensan cosas en sus corazones?
¿Por qué piensan estas cosas? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¡Qué bendición! ¿Cómo también se le conoce a Jesús? ¿O él cómo se refería a sí mismo? Como el Hijo del Hombre. ¡Qué bendición! Haciéndose referencia a sí mismo como Dios. Continuemos. ¿Quién solo puede perdonar pecados? Dios. ¿Y quién se ha atribuido esa acción divina? Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Veamos otra parte en Colosenses 3:13. ¿Qué dice? Colosenses 3:13 dice, soportándose unos a otros, habla el apóstol Pablo, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Es un mensaje que tiene para la iglesia de Colosas. Si alguien tiene queja contra otro, hace referencia ahora a Cristo, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo, el Hijo del Hombre, puede perdonar pecados. Porque puede perdonar pecados. Jesús puede perdonar pecados. Veamos. ¿Quién puede hacer esta acción divina? Solo Dios. Pero Jesús es Dios. Veamos otra acción divina. Y dice, juzgará en el día final. ¿A qué hace referencia eso? Veamos en Hechos 10:42. Solo Dios puede juzgar. Solo Dios, a Él se le está permitido hacer juicio en el último día, en el día de Dios, en el día de la ira, en el último día. Pero Jesús dice, bueno, en Hechos dice de la siguiente manera. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Jesús es juez y va a juzgar. Continuemos. ¿Qué dice en Hechos 17:31? Dice de la siguiente manera. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. ¡Qué gran bendición! Dios es juez justo. Podemos hablar de la justicia de Dios de una manera increíble. Y ese atributo es asignado a Cristo Jesús. Porque Jesús es Dios. Vamos en 2 Corintios 5:10. ¿Qué dice? Agarra tu Biblia y vamos a 2 Corintios 5:10. Dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ciertamente todos estaremos delante de Dios, delante de Jesús, en el tribunal de Cristo. Porque Él tiene ese tributo, tiene esa acción. Juzgará en el día final. Juzgará y se le ha dado ese atributo, esa acción divina. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. La gloria sea para Él por los siglos de los siglos. Amén.